Realmente siempre es una satisfacción compartir con cada uno de ustedes, maestros y maestras de las instituciones privadas. Me uno a su presencia al día de hoy porque sé que si estamos aquí y hemos hecho un tiempo de nuestra vida es para aprender, de pronto para no cometer algún error que después puede caer en una infracción, como vamos a hablar al final. Vamos a empezar contándoles una historia. Una historia que la leí por allí y que me llamó mucho la atención. Cuentan que un visitante se fue a un pueblo y en ese pueblo descubrió que había muchas canteras. Había canteras de piedra, había canteras de sillar, y se puso a pensar, ¿y cómo trabajan la piedra? Y de pronto se acerca a uno que estaba con su cincel y su pico ahí labrando una piedra y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el otro le responde, lo mira y le dice, ¿qué? ¿No te das cuenta? Estoy picando la piedra. Un poco sorprendido ante la respuesta, se acerca a otro y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Lo mira un poco con una cara así de sorprendido, le dice, ganándome mi salario. Va otro que lo ve más entusiasta con su cincel y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy construyendo una catedral. Se pone a pensar, era un agente de negocios quien pasaba por allí y se pone a preguntarse, ¿y yo qué estoy haciendo? Esa pregunta se las devuelvo a ustedes. Creo que todos son maestros y maestras. Alguno o alguna será psicólogo o psicóloga. Y les pregunto, ¿qué están haciendo en su institución educativa con los niños y niñas, jóvenes y señoritas que este año la vida, la historia o Dios, como ustedes consideren, les han puesto para guiarlos y orientarles? ¿Son felices en eso? ¿Están realizándose profesionalmente en eso? ¿O están respondiendo como el primer labrador? ¿Qué no ves? Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Explico, genero aprendizajes. O como el segundo, estoy ganándome el salario, claro, tengo 8 horas de trabajo, termina mi horario y me voy a mi casa. O como el otro que le dijo, estoy construyendo una catedral. Creo que los maestros, cada uno de nosotros, o los psicólogos o psicólogas que están aquí el día de hoy y que han asumido una responsabilidad en su institución educativa, realmente se han comprometido con la vida, con la historia y con la vida de esos niños y esas niñas que Dios ha puesto en sus manos. Hoy vamos a aprender algunos aspectos. Hoy vamos a compartir algunas de nuestras experiencias. Y eso quiero el día de hoy compartir brevemente. ¿Han escuchado ustedes de esta política o esta estrategia, la escuela de la confianza? ¿Alguno ha escuchado? La escuela de la confianza es una estrategia de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y las 7 UGELes. Y en esta estrategia lo que se busca principalmente es que cada uno de los actores educativos puedan revalorarse su función o su tarea. Esto explícitamente está señalado para las escuelas públicas, pero uno de estos lineamientos nos involucra a ustedes de instituciones privadas. Entonces, revalorar la figura del maestro, revalorar la figura del director, revalorar la figura del estudiante. Y para ello plantea 4 lineamientos. Seguro que han escuchado ustedes o alguno de pronto utiliza estrategia. Metas de aprendizaje, o lo que llaman aprendizajes para la vida, certificación múltiple, bienestar de la comunidad educativa y modelo de gestión autónoma.
Les pregunto, ¿cuál lineamiento nos involucra de esto? Y está mandado bajo una normativa. ¿Cuál de esos 4 consideran que nos involucra? ¿Cuál? El tercero. El bienestar de la comunidad educativa. Y eso nos involucra sí o sí a todas las instituciones educativas. Entonces, solo para que lo conozcan, nada más, conocimiento general. Metas de aprendizaje que busca los aprendizajes para la vida. Ese es el lineamiento básico que en las escuelas públicas se presenta. Y para ello se busca trabajar principalmente lo que en la educación salesiana dicen buenos cristianos y honrados ciudadanos. Es decir, buenos ciudadanos, a través de los cuales nosotros como sociedad vamos a poder mejorar. Y para ello divide 4 dimensiones, ¿no? Protección para la vida, inclusión económica, educación para la ciudadanía y habilidades para la vida. Y es por eso que a través de las diferentes áreas que se desarrollan pueden de alguna manera relacionarse para lograr esto. La segunda es la certificación múltiple. Todas las instituciones públicas tienen la posibilidad de que sus estudiantes de educación secundaria puedan certificarse a través de alianzas con instituciones educativas de educación superior o técnicas, principalmente con institutos tecnológicos o CETPROS. Y certificarse en competencias técnicas, en competencias digitales, en competencias deportivas, artísticas o en inglés. O sea, un estudiante de tercero, cuarto y quinto puede tener una certificación en mecánica automotriz, en ebanistería, en electricidad, en electrónica, en informática o en algún idioma. Esa posibilidad le da este lineamiento. El tercero tiene que ver con la gestión de las instituciones educativas. Ustedes saben muy bien que si alguno ha trabajado en una institución educativa pública, toda la normativa, principalmente del Ministerio de Educación, está centrada para los colegios públicos. Y los colegios públicos tienen que ceñirse a esa normativa. Los que trabajan en colegios de convenio tienen un poco más de libertad. Los privados totalmente. Pero se tienen que ceñir a esto, los públicos. Ahora hay la posibilidad de que cada institución educativa pueda, a partir de sus necesidades, a través de sus situaciones problemáticas que puedan tener, hacer propuestas para fortalecer ¿qué cosa? Estos 7 principios. Autonomía, cultura organizacional, innovación, comunidades de aprendizaje, exigencia académica, mejora y continua y enfoque territorial. Qué importante entonces que estos aspectos los podamos considerar. ¿Por qué? Porque el modelo de gestión autónoma busca que cada institución educativa pueda fortalecerse a partir de los valores, a partir de los aportes que cada maestro tiene. Y eso creo que es un aspecto importante. Lo que nos toca, y aquí sí es importante que prestemos atención. Este lineamiento, que es el tercero, es el que involucra el tema relacionado al día de hoy. Bienestar de la comunidad educativa. Para ello, plantea la Escuela de la Confianza 4 pilares básicos. Prevención de la violencia, participación estudiantil, fortalecimiento de la tutoría y trabajo con los padres de familia. Todo esto estoy seguro que lo hacen ustedes. Estoy seguro. Con la escuela de padres, el trabajo tutorial, el tema de participación de los estudiantes a través de los diferentes procesos que ustedes tienen desde el municipio escolar, actividades deportivas, culturales. Y la prevención de la violencia escolar. Aquí están los componentes, el estudiante, el docente y el padre de familia. ¿Y por qué se plantea este tema? Porque la realidad nos dice que existe violencia escolar. Y la violencia aparece de muchas formas. Desde la discriminación, desde las ofensas, las faltas de respeto, entre los estudiantes. Hay una violencia también actitudinal o verbal entre nosotros,
los segundos actores de una institución educativa, que son los maestros, los auxiliares, los directivos. Y en faltas de respeto, en lo que muchos de nosotros llamamos el dejar mal a un maestro o a una maestra por diferentes situaciones o diferentes circunstancias. Y el otro aspecto está relacionado con los padres de familia, la formación de la familia, los modelos y los tipos de crianza que van influyendo en los comportamientos de nuestros niños, de nuestras niñas. Ante esta realidad, la ADREL ha establecido de manera concreta y explícita que todas las instituciones educativas de Lima Metropolitana se aplique este tercer lineamiento. Y este tercer lineamiento está relacionado con el tema de los lineamientos que la resolución ministerial 274 y el decreto supremo 004 del año 2018 establece para todos. ¿Por qué? Porque este lineamiento, ¿qué busca? Busca que toda la comunidad educativa, y no piensen solamente en los estudiantes, todos los que estamos involucrados en esta tarea, de alguna manera podamos sentirnos bien, podamos sentirnos felices, podamos sentirnos valorados y respetados en nuestro derecho y en nuestra condición. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo, porque es nuestra tarea como educadores. Yo no soy estudiante, soy el educador, y es importante que cada uno de nosotros cumpla ese rol. El bienestar de la comunidad educativa, nosotros lo llamamos, ¿qué cosa? Convivencia escolar. Este bienestar que para la ADREL dice es bienestar de la comunidad educativa, en este lineamiento, para nosotros se llama convivencia escolar. Estimados, muy contenta de que estén aquí. No hay palabras a veces para describir que haya esa acogida a ese tema tan importante, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. Y justamente como lo ha ido mencionando el colega Bonconcle, vamos a trabajar netamente lo que es la convivencia escolar. Seguramente aquí encontramos maestros, ¿no?, encontramos tutores, encontramos psicólogos, colegas, ¿no?, entre directores también, ¿por qué no? Y bueno, y todos estamos directamente involucrados. ¿Y qué es esa convivencia escolar? Seguramente ustedes ya lo saben, ya lo han ido trabajando, lo han ido escuchando de muchas fuentes, ¿no es cierto? Porque esta es una política, un lineamiento que no solo se ve aquí en el Perú, ¿no es cierto? Esto es internacional, porque esto de la violencia escolar no se da solamente aquí en este país. Lastimosamente se da en todo el mundo. Más aún si venimos saliendo de esta situación tan caótica, tan alarmante, tan dramática que hemos vivido, que ha sido la pandemia. Y bueno, esa convivencia escolar, desde nuestros lineamientos, tiene que ver con ese conjunto de relaciones interpersonales, ¿no?, que se dan dentro de una comunidad educativa y que está construida de manera colectiva, cotidiana, con responsabilidad compartida. Aquí no es que únicamente el director, los coordinadores, los directivos tienen la responsabilidad y todo recae sobre ellos, no. Acá básicamente la responsabilidad está en todos, hasta en los propios estudiantes, cosa que muchas veces, ellos no lo interiorizan, ¿no? Y se la pasan creyendo que yo simplemente vengo, recibo el servicio de educación y lo que yo haga no trae mayores consecuencias y no pasa nada, y no es así. Hay que hacerles entender de la mejor manera que también ellos, pues las conductas que tengan pueden traer consecuencias. Muy bien, entonces, esta convivencia escolar contribuye a la consolidación de la buena convivencia o la convivencia escolar democrática, que promueve la participación de todos los integrantes de la IE y que garantiza los derechos fundamentales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus derechos fundamentales? ¿Se acordarán? Derecho a la vida, derecho a la educación,
Derecho a la salud, al cuidado, a la protección, ¿no es cierto? Muy bien. Y justamente nosotros tenemos algunas normas madre que las tenemos que saber como si fuese nuestra Biblia. Una de ellas es el Decreto Supremo 004 del 2018, ¿no es cierto? Donde están todos los lineamientos para la prevención, promoción y atención a los casos de la violencia escolar. Dicho sea de paso, este lineamiento trae 3 políticas o 3 líneas de acción, valga redundar. Las líneas de acción son las siguientes: promoción de la convivencia escolar, la prevención de la violencia escolar y la atención de esa violencia escolar. Vamos a ir revisándolas una a una en qué consistirán, ¿no? Ahora, el primer lineamiento, promoción de la convivencia escolar. ¿Qué busca? Fortalecer relaciones de buen trato, saludables, democráticas entre todos los integrantes de la comunidad, como su mismo nombre lo dice. Promocionar, de alguna forma, incentivar con diferentes estrategias, con diferentes metodologías, acciones, para que justamente se entienda esa esencia de esa buena convivencia. Que seguramente ustedes lo hacen, ¿no es cierto? Desde su plan de la convivencia escolar y la tutoría. Ahora, dentro de las dimensiones de la promoción, desde también nuestra norma, porque hay que entender que todo lo que nosotros estamos explicando esta tarde está normado. Las líneas de acción o las dimensiones de este aspecto de la promoción tienen que ver con el clima institucional, que bien Broncle también ya lo ha ido mencionando. No solamente es la que se da o la que involucra a los estudiantes, porque de hecho lo que nosotros como adultos demostremos en las escuelas va a influir bastante en el bienestar de los estudiantes y sobre todo en los aprendizajes, que finalmente es el ente o el sector donde nosotros nos desempeñamos y lo que más nos interesa, ¿no es cierto? Ahora, otro aspecto, otra dimensión, también tiene que ver con ese desarrollo personal y profesional. Lo que se busca es que todos los integrantes de la comunidad educativa se sientan bien. Y para que se sientan bien, ¿por qué no también promover ese desarrollo de todos los profesionales que se desempeñan, ¿no? Ustedes me dirán, y de repente ahí como entidades privadas, no sé si reciben cursos de capacitación o por ahí los envían a algunos congresos, a algunos foros, no sé, dentro de ustedes ahí por ahí lo van mencionando, ¿será verdad? Y si no reciben ese apoyo por parte de los jerarcas o de las instituciones, ya saben que es parte de estas líneas de acción o de estas dimensiones de la promoción. Otro aspecto también es la participación estudiantil, ¿sí? Ahora, dentro de esta participación estudiantil, como ustedes bien lo saben, tiene que ver con diferentes acciones que van a tomar nuestros estudiantes en las comunidades educativas. ¿Qué tanto ellos lideran? ¿Qué tantos ellos de pronto son la voz, la opinión esencial, fundamental para las decisiones que tomamos? ¿Qué tanto los escuchan? ¿Qué tanto los atienden? ¿Ya ven? Eso es participación estudiantil, no solamente para que nos hagan caso o hagan lo que nosotros les pedimos o les decimos, no, para que ellos también tengan espacio donde se les pueda escuchar. Y otro aspecto es justamente esa elaboración concertada de las normas de convivencia, algo fundamental, ¿no es cierto? Ustedes ya seguramente, como ya, bueno, las privadas desde el 1 de marzo ya están trabajando, muchos de ustedes, posiblemente ya han concertado sus normas de convivencia, ¿no? Desde las propias aulas o en las propias, a nivel institucional, por ahí las habrán colgado en el patio posiblemente, y si no lo han hecho, los invitamos a que lo hagan. Las normas institucionales rigen para todos sin excepción.
desde el estudiante más pequeñito hasta la cabeza de la institución. Muy bien, otro lineamiento de nuestra norma madre tiene que ver con esta prevención de la violencia. A ver, ¿qué es la prevención? Implica la intervención anticipada de situaciones que pueden desencadenar en hechos de violencia, al interior o fuera de la IE, incluso en las inmediaciones, ¿ya? Vale recalcar. Las acciones preventivas y adecuadas a las necesidades propias del contexto de la IE y a las características personales y socioculturales de los estudiantes. Hay que tener en cuenta que cada una de nuestras instituciones tiene su marca, su idiosincrasia, sus costumbres, sus creencias, y todo lo que es trabajo preventivo tiene que adecuarse a eso, a las necesidades también. Va a depender de repente de dónde está ubicado, ¿no? Una institución educativa de Barrios Altos de repente no va a tener las mismas necesidades que una institución educativa de San Isidro, ¿no es cierto? Entonces hay que evaluar bien la realidad en la que nos encontramos como institución educativa. Y obviamente las necesidades de nuestros estudiantes. Ahora, la prevención está dirigida a toda la comunidad educativa, a quienes se encuentran frente a una mayor exposición de la violencia, ¿ya? Y que implica acciones tales como sensibilización o acciones de sensibilización. ¿Cuántos aliados de pronto ustedes tienen en sus instituciones educativas? Centros de salud, la policía, la DEMUNA, el CEN, la Fiscalía. Existen múltiples aliados con los cuales nosotros podemos contar, ¿sí? No solamente es para las entidades públicas, también lo son para las privadas. Todos los niños, sin excepción, tienen los mismos derechos, ¿sí? Y también tienen los mismos derechos a ser protegidos o resguardados. ¿Qué más? Asambleas en el aula, reflexiones críticas, día de la familia, actividades informativas o lúdicas, culturales, deportivas, artísticas. Justamente hace una semana será que con algunos colegas decíamos, ¿por qué de pronto, o sea, los chicos, los estudiantes, niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas públicas no tienen de repente esas puertas o esas oportunidades a mostrar sus habilidades en deporte, de pronto en arte, ¿no? Que de repente sí lo tienen en otros países? Entonces, estamos ahí, desde esos aspectos estamos como quedándonos atrás. Entonces, ustedes como instituciones privadas, por ahí tienen un poquito más de posibilidades de repente que las públicas, de impulsarlos con diferentes entidades, instituciones, que por ahí puedan ir desde muy chiquitos, viendo sus talentos, viendo sus potenciales, ¿sí? Entonces, eso también es parte de la buena convivencia. Es necesario realizar actividades que favorezcan la acogida, que estimulen a los estudiantes desde el primer día de clases, con el objetivo de promover el conocimiento, la integración grupal, la construcción y evaluación de los acuerdos, ¿no es cierto? Y la prevención de la violencia escolar. Muy bien. Justo lo que les iba manifestando. Todo lo que es la prevención de la violencia escolar está relacionado con la articulación de aliados estratégicos, porque como instituciones educativas muchas veces no tenemos, por más que seamos privadas, todos los recursos para tratarlos o atender a las necesidades que ellos tienen. Tenemos a la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, tenemos el Centro de Emergencia Mujer, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo, los hospitales y centros de salud, que vale acá recalcar, tenemos la estrategia de salud mental también, por si no lo sabían. Salud mental es una estrategia del Ministerio de Salud en el que van a poder encontrar diferentes especialistas. Uno de ellos es el psiquiatra, que es bastante complicado
ubicarlo, ¿no es cierto? Es bastante complicado que a veces nuestros estudiantes puedan recibir ese tipo de servicios. Y además de complicado, lastimosamente también muy necesario. Si tenemos estudiantes con TDAH, tenemos estudiantes con depresión o con ansiedad, que de alguna manera, por más que tengamos las mejores herramientas, de pronto pedagógicas, psicológicas, no son suficientes. Entonces, ahí tenemos uno de nuestros aliados. Comisaría, Fiscalía de la Familia, entre otras. ¿Sí? Muy bien, y esa ya la saben, esa imagen ya la conocen, hasta sueñan con ellas de repente, ¿no? en el mejor de los sentidos, porque a veces me llaman, señorita, ¿qué hago? Tengo este caso, no sé qué hacer, me están jalando los pelos porque no, a veces uno no desconoce, ¿no? A veces recién asumimos de repente ese tipo de labores y no sabemos por dónde empezar. Y nuestros protocolos nos lo dicen, pero a veces no sabemos traducirlo, lo que nos dice el papel, para llevarlo a la práctica. Y eso es algo que nosotros queremos de alguna manera facilitarles el día de hoy. Esta página es del Ministerio de Educación y es la línea CICB, ¿no? De hecho, tiene su propia línea, el 0800 76 888, y pues se trabajan a partir de los protocolos de nuestra norma del Decreto Supremo 004 de 2018 del Minedu y de la RM 274 del 2020 del Minedu, donde están nuestros protocolos actualizados. En este caso, mi colega Abigail les va a explicar cada uno de estos protocolos y cómo los vamos a ir de pronto poniendo en práctica. Entonces, Lisette ya les dio la antesala acerca de lo que viene a ser la atención de los casos de violencia. Pero queríamos remarcar, no solamente centrarnos en la atención. Los lineamientos de convivencia escolar son 3. ¿Cuáles son? Promoción, prevención y atención. Excelente. Entonces, lo que queremos es trabajar, sí, en lo que es la promoción y la prevención. Pero se van a dar casos, aunque trabajemos con tutoría, trabajemos con los psicólogos, se pueden dar casos de violencia. Tanto donde estén implicados situaciones, ambos sean implicados de la institución educativa, o si no también, posterior a esta pandemia, ha pasado que ha habido un incremento, donde han habido casos de violencia del papá, del padrastro, hacia el estudiante, violencia familiar. Y también eso nos precisan los protocolos. Los protocolos están bajo una normativa. Nuestra normativa madre es el Decreto Supremo 004-2018 Minedu. Ahí mencionan cuáles son los lineamientos y empiezan a dar estos protocolos. Pero en época de pandemia hubo una modificación, porque todo estaba puesto para atenderlos de manera presencial. Entonces hicieron una actualización, que es la RM 274-2020 Minedu. Entonces, ahí hacen una modificación en relación a lo que vienen a ser los protocolos. Esa modificación, la última que hemos tenido, es en el 2020. Estamos esperando una nueva modificación, pero hasta ahorita tenemos que regirnos bajo esa normativa. Y es una normativa a nivel nacional. No lo dice el UGEL, no lo digo yo, lo dice la normativa y tenemos que regirnos a ella. Entonces, empecemos a hablar primero acerca de qué es violencia. Yo creo que es algo que nosotros ya como profesionales conocemos qué es violencia, pero a veces los padres de familia, a veces los estudiantes utilizan este término de una manera muy simple. Cualquier suceso que pasa, ¿qué dicen? Me están bulleando, me estás violentando. Entonces, es importante empezar de ahí, de lo básico. ¿Qué es violencia? Violencia es cualquier suceso, cualquier acto que sea intencional, que yo tenga la voluntad de hacerte daño o un posible daño, de perjudicarte. Puede ser tanto de manera psicológica, física o sexual. Entonces, tiene que haber la intencionalidad de yo perjudicarte. Y ahora, ya teniendo eso en cuenta, ¿qué es violencia escolar? Entonces, es ese acto violento, pero que pasa en integrantes de la institución educativa. Muy bien puede ser dentro de la institución educativa, en el trayecto de la institución educativa,
fuera de la institución educativa o cada uno en su hogar. Para que sea considerado violencia escolar, los involucrados en el hecho de violencia deben pertenecer a la institución educativa. Entonces, a ver, pregunta. Si en el patio del colegio los estudiantes están jugando fútbol y por alcanzar la pelota y meter el gol se chocan los estudiantes, ¿es violencia? ¿Por qué no es violencia? No hay la intención. Querían llegar más rápido a la pelota y meter el gol. Si la maestra pasó un caso de que justo estaban haciendo el trabajo los niños y agarró un trabajito de una de las niñas y le dice, miren el trabajo que ha hecho su compañera, y se lo devolvió. La niña llegó a casa, le dijo a la mamá lo que había pasado y llegó al colegio la mamá. La docente ha agredido psicológicamente a mi hija, la ha expuesto frente a sus compañeros. ¿La docente tenía la intención de hacerle daño a esa niña? No. ¿Es violencia? Entonces, es bueno conocer esos conceptos desde lo básico porque también tenemos que informar dentro de nuestras escuelas. Entonces, ya teniendo los conceptos ya claros, más precisos, cualquier pregunta, cualquier consulta en el QR, por favor. ¿Sí? Ahí posteriormente se van a responder esas preguntas. Entonces, ya tenemos claro que es violencia. De acuerdo a las normativas, la violencia se divide en tres. La que es violencia psicológica, física y sexual, ¿no? La psicológica, cualquiera que afecta a la psique de la persona, como la violencia verbal o si no, la intimidación, el aislamiento. La violencia física, en este caso, que puede ser con lesión o puede ser sin lesión, y también depende de eso va a cambiar los protocolos, ¿no? Que puede ser desde que te jalo el cabello, un puñete, un arañón. Y lo que es violencia sexual, ¿no? Tiene que ver con cualquier acto de índole sexual producida, lo que dice la normativa, por un adulto o por un adolescente, en este caso hacia un menor, que afecte su integridad sexual. A veces sucede que en los nidos aparecen reportes de violencia sexual y cuando quiere hacer la denuncia, la policía no le permite. Porque de acuerdo a nuestra normativa, para que sea un acto de violencia sexual, se considera como agresor a partir del adolescente o del adulto. Ahora otro aspecto, puede ser con contacto, la que se conoce normalmente, que es la penetración, el rozamiento, o también sin contacto. ¿No? Que puede ser, ha sucedido en algunos colegios, que hay personas en la parte exterior, cuando pasan las niñas, se sacan la ropa, se desvisten y muestran sus genitales. O si no, también hay hostigamiento sexual o lo que viene a ver ahora con los medios tecnológicos, de lo que comparten imágenes de índole ya íntima. Entonces, es también violencia sexual sin contacto. Entonces, ya tenemos clara la definición, ya tenemos claro los tipos de violencia y ahora, antes de empezar a hablar acerca de los protocolos, quiero hablar acerca de estos principios para atender los casos de violencia escolar en este caso. Primero tenemos que proteger al niño, niña y adolescente, teniendo mucho cuidado con cuidar su aspecto emocional. También el de no divulgar información privada y sobre todo un hecho de violencia sexual. Por ejemplo, cuando hacemos los documentos, tenemos que escribir en iniciales. También tenemos que tener cuidado con la confidencialidad. Aunque yo confíe mucho en mis colegas, no voy a estar comentándolo o divulgando, o entrar al salón de clases y manifestar lo que sucedió. Hay que tener mucho cuidado con una información en relación a violencia. Y también no revictimizar, no hacerle preguntas muy profundas. Cuando viene a ser sucesos de violencia, al colegio no le corresponde ver si es violencia o no, cuál fue el grado de afectación. Eso le corresponde a los peritos. Por eso le voy a explicar los protocolos, a dónde se tiene que derivar dependiendo de cada tipo de violencia. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, porque a veces también sucede de que juntamos al presunto agresor con la presunta víctima para que se reconcilien. No, de acuerdo a los protocolos, las entrevistas son por separado. No podemos hacer que se encuentren ellos, sobre todo en el primer momento. Y también tenemos que respetar la diversidad dependiendo de la religión, del aspecto étnico de la persona y tiene que ser una intervención oportuna y eficaz. Dentro de los protocolos también te mencionan
¿cuál es el plazo de atención? Por ejemplo, en violencia sexual, los primeros pasos se tienen que dar en 24 horas. Entonces, cada protocolo tiene su plazo y eso lo voy a explicar cuando ya hable acerca de los protocolos. Entonces, como les mencionaba, estos protocolos son a nivel nacional. Ahorita nos regimos bajo la normativa del 2020, que es la 274, la RM 274. Y eso nos brindan el paso a paso, quién lo lidera, y tenemos que ceñirnos a ello. Ahora, ¿cuántos protocolos son? 6, muy bien, son 6 protocolos. Qué gusto que conozcan ya los protocolos. Entonces va a ser un repaso para algunos de ustedes. Son 6 protocolos. Primero habían 5 protocolos. Primero habían ahí, para que vean por acá, habían 5 protocolos. Que estos son de violencia escolar. Luego empezaron a incrementar los casos donde la misma familia o personas externas al colegio agredían a los menores. Y aquí está el protocolo 6 que nos ayuda para atender cuando se presentan ese tipo de situaciones. Ahora entonces, el 1 y el 2, estos 2 primeros protocolos son cuando hay violencia entre estudiantes. Si yo veo que hay un caso de violencia entre estudiantes en mi institución educativa, primero voy a pensar 1 o 2. Uno de estos tiene que ser, 1 o 2 con los que voy a atender. El primero es cuando hay violencia psicológica o física sin lesión. Reitero, 1, psicológica y física sin lesión. El protocolo 2 es cuando hay física con lesión, violencia sexual y con uso de armas. Entonces, vemos la diferencia. Sucede que a veces se equivocan y piensan definitivamente protocolo 2, violencia física. Hay que tener en cuenta que hay 2 tipos de violencia física, con lesión y sin lesión. Sin lesión, protocolo 1, con lesión, protocolo 2. Clarísimo hasta ahí. El protocolo 3, 4 y 5 lo vamos a aplicar cuando hay violencia del personal de la institución educativa hacia el estudiante. Ese personal puede ser desde el director, docente, administrativo, el señor que nos apoya en la portería, cualquier persona de la institución educativa, hacia el estudiante. Y ya el protocolo 6, que cuando hay un suceso de violencia de parte de un familiar, el papá, el padrastro, el primo, o una persona externa a la institución educativa hacia el estudiante. Entonces, esos son los 6 protocolos que tenemos hasta ahorita. Yo sé que se presentan más casos de violencia, diferentes situaciones se pueden presentar, pero hasta ahorita lo que está regido bajo la normativa son estos 6 y tenemos que regirnos a estos 6. Por ahí también, y siempre me mencionan, a veces también pasa que el docente es agredido por el padre, por el estudiante. Se pueden tomar acciones en este aspecto más penal, pero la normativa por ahora abarca estos protocolos de aquí, así que nos vamos a centrar en ellos. Entonces, esos son los tipos de violencia, de acuerdo a cada uno de protocolos, los subtipos, para que ustedes también lo conozcan. A veces dicen, hay un suceso de ciberbullying, ¿a cuál corresponde? Acá ya está más detallado. Igual eso ustedes lo van a poder encontrar en el material ahí que se ha compartido en el QR. Entonces, tenemos documentos que nos ayudan a atender los casos de violencia. Estos documentos también lo van a poder encontrar en ese QR. Están estos manuales que nos ayudan. Aquí van a poder encontrar información para atender estos casos de violencia. También existen documentos modelos para hacer el acta, para hacer la derivación, para hacer el oficio, para el UGEL, para lo que viene a ser la comisaría. Y también hay un documento para hacer la anulación de un reporte. Luego les voy a explicar, porque a veces pasa de que reportan casos que no son de violencia. Les voy a explicar porque ya hace poquito salió una normativa donde mencionan que se pueden anular algunos reportes. Ahora, le voy a explicar porque tienen que cumplir algunos criterios. No es que todos los reportes que yo considere los elimino y los anulo. No. Entonces les voy a explicar más adelante. Entonces, de forma general, todos los protocolos cumplen estos 4 pasos. Primero, lo que es acción, que son las medidas inmediatas que yo voy a tomar para la protección del estudiante, entrevistar al estudiante, entrevistar al padre, coordinar con el tutor. Yo voy a explicar cada uno de los protocolos. Luego la derivación, que puede ser muy bien al centro de salud,
al servicio de psicología. Si es una violencia física con lesión, evidentemente tengo que derivarlo al médico. Y si es violencia sexual, tengo que derivarlo al Centro de Emergencia Mujer, al CEM. Y luego ya le hago el seguimiento, entrevistando al estudiante, al padre, también al tutor para saber cómo está el estudiante, cómo le fue en su plan de intervención del tutor. Y ya cuando yo puedo decir que ya no hay violencia, hice todos los pasos, cierro el caso, finalizo. Entonces, esto es de forma general. Ahora vamos a ver uno por uno los protocolos. Pero antes de ir a los protocolos, esta pregunta para ustedes. ¿Cuál es el primer requisito para atender los presuntos casos de violencia escolar? ¿Cuál será? Estar inscrito. Excelente, ahí su estrellita. Estar inscrito, afiliado a lo que viene a ser la plataforma CICB. Si ustedes conocen el protocolo, tienen ya sus modelos ahí en el colegio, pero no están afiliados, no van a poder subir ninguna información. Y el CICB, la plataforma CICB, es una plataforma del Minedo, donde se tiene que registrar o reportar, no es denuncia, se reporta un hecho de presunta violencia. No le corresponde al colegio decir si es violencia o no. Eso ya, cuando se hace la derivación a la Fiscalía de Familia, al perito para que le hagan la evaluación. Lo que le corresponde al colegio es velar por la continuidad educativa, velar por ese soporte socioemocional, para que el estudiante esté bien. Si emocionalmente está bien, va a aprender muchísimo mejor el estudiante. Eso le corresponde a la escuela. Y para ello es ese protocolo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es afiliarnos a la plataforma CICB. Esta normativa que está acá, la RM262, menciona que todos los años tenemos que registrarnos en la plataforma CICB. Si soy nuevo, tengo que afiliarme al inicio del año, y si ya estoy inscrito años anteriores, tengo que actualizar mi afiliación. Todos los años al inicio del año, de manera obligatoria. Públicos, privados y de convenio. Si no, puede caer una sanción, que ya luego van a hablar acerca de las infracciones, pero acá estamos en un sentido más orientador para ustedes y ya saben que tienen que afiliarse a la plataforma CICB. Y ahorita les explico cómo se afilia a la plataforma CICB. Entonces, esta es la plataforma CICB. Pueden ingresar ahí, ponen en Google CICB. Y la primera opción es el CICB. Esta plataforma, cuando ingresen van a ver a esta niña que está aquí señalando. Y existen dos formas de afiliarme si yo soy nuevo, soy director nuevo. Porque primero quien tiene que afiliarse es el director. Puedo llamar, yo es lo que siempre recomiendo, llamen al 0800-76-888, que es la línea CICB, y marquen el anexo 3. El anexo 3 es de la asistencia técnica. Ahí le explica que es director nuevo, que tiene código local tal de su institución educativa. Le va a pedir algunos datos como su DNI y también le va a pedir su correo y su número telefónico. ¿Y por qué pide correo y número telefónico? Cuando ustedes tengan algún reporte en la plataforma CICB les va a llegar la alerta. Por ahora solo está llegando a los correos. Se prevé que también llega a los celulares porque estamos más en uso constante del celular, pero por ahora llega a los correos. Y ahí ya se afilian en 5 minutos llamando a la plataforma CICB, al anexo 3. También pueden afiliarse en la misma plataforma. Hacen clic en intranet y aquí en crea tu cuenta. Y ahí ponen su DNI, su número de ubicado, información adicional. Y ahí se pueden registrar también, afiliar al CICB, pero eso demora un poco más. Yo recomiendo que mejor directamente con la línea CICB, que lo hacen en 5 minutos. Ahora, si yo ya soy director, ya tengo mi cuenta, entonces yo voy a actualizar. Para lo cual, yo igual ingreso por intranet, como ya tengo mi cuenta, voy a poner mi DNI, mi contraseña, y voy a entrar a la plataforma CICB. Esta es la plataforma CICB. En módulo de afiliación voy a hacer clic, registro de afiliación y hago clic en ese cuadrado de color verde. Y ya, cambia hacia el 2023, que ya me afilié este año. Entonces solamente hacemos clic en ese botón de color verde. Y ahora, como al director ya se afilió, que es el primero que tiene que afiliarse, a él le corresponde afiliar al responsable de convivencia.
En este caso, ¿cómo la afilia? Nuevamente, estoy en mi plataforma CICB, pongo módulo de afiliación, registro de afiliación y en la parte del listado de responsables por nivel educativo. Tiene que haber un responsable de convivencia por cada nivel educativo. Si yo tengo inicial primaria, uno para inicial y uno para primaria. Entonces hago clic en ese cuadrado de color azul y me va a salir una ventana. Automáticamente me va a salir el código local, el código modular, registro el DNI de la persona y eso está conectado con la página de la RENIEC, así que automáticamente me va a salir el nombre. Y yo registro el correo y el número telefónico. Entonces, así registro a mi responsable de convivencia. Igual comentarles adicionalmente que pueden descargar información como los modelos para hacer la denuncia, para hacer los oficios, para hacer las actas en la misma plataforma CICB en el módulo administración, pero nosotros también ya lo hemos descargado y lo encuentran en ese QR para que lo tengan con una mayor facilidad. Entonces, ahora sí, empezamos con los protocolos. A ver, este es el protocolo 1. ¿Qué tipo de violencia corresponde? Entre estudiantes. Eso, psicológica y física sin lesiones. Y son 4 grandes pasos: acción, derivación, seguimiento y cierre. No solamente atiendo y de ahí me olvidé. No, tengo que hacer los 4 pasos hasta el cierre. ¿Quiénes lideran esta actividad? ¿Los protocolos? El director junto con su responsable de convivencia. Eso no quiere decir que ellos solitos lo van a hacer, no, ellos son quienes lideran, pero van a pedir apoyo a tutoría, a la psicóloga, pero ellos son quienes lideran estas actividades. Entonces, si es un caso de protocolo 1, lo primero que tengo que hacer es una entrevista con los estudiantes involucrados por separado, no los voy a reunir, por separado, donde ahí voy a conversar con ellos y buscando algunas medidas correctivas para el hecho. Ya no usamos medidas sancionadoras de acuerdo a la normativa, ahora son medidas correctivas. Y como evidencia puedo tener una ficha de entrevista. Posterior a ello me reúno con los padres, le comento el hecho, le comento qué acciones va a hacer la institución educativa y esto lo tengo que registrar en un acta. Aquí en esta acta, ahí por favor hazle clic en acta, gracias. Ese es el modelo de acta que nosotros le estamos facilitando a través del QR. Es importante describir el hecho, qué es lo que va a hacer la institución educativa, y importantísimo, las firmas. Si este documento no tiene firma, no tiene valor. Tiene que firmar el director, el responsable de convivencia, las personas, los padres también que están ahí en la reunión. Si el padre se niega a firmar, puede escribir a un costado, el padre se negó a firmar, no hay ningún problema. Luego se registran las acciones en el libro de registro de incidencias. No es el libro que cada colegio ha creado, hay un libro establecido. La DREL, la Dirección Regional de Lima Metropolitana, en el 2018, brindó un documento donde mencionan cuál es el libro de registro de incidencias. A los colegios públicos se les entregó ese libro de registro de incidencias y a los colegios privados se brindó esta versión virtual para que ellos puedan imprimir ese documento y lo puedan tener en su institución educativa. Este es el formato. Ese es el formato oficial que todas las escuelas lo deben de tener. Tengan mucho cuidado con esto, porque a veces le decimos libro de registro de incidencias, de repente al documento de actas o al documento de hechos. Pueden tener libros anexos o adicionales, no hay ningún problema, pero este sí o sí tiene que estar dentro de la institución educativa. Aquí se registran todos los hechos de violencia que pasan dentro de la institución educativa. Gracias, Roncle. Luego lo reportamos en el CICB, se coordinan las acciones con tutoría, tiene que adjuntar el plan de tutoría, puede ser individual o puede ser grupal, también están ahí los modelos de cómo puede ser ese plan de tutoría. Siguiente, retrocedamos. También lo que tenemos que hacer, en este caso se informa el hecho y las acciones al CONEI. A los colegios públicos sí se les pide por normativa que tienen que tener un CONEI, que es un consejo de consulta de las instituciones educativas. En el caso de los colegios privados, normalmente no tienen el CONEI con ese nombre, pero sí tienen un consejo donde cualquier situación van informando. Entonces,
Esas son las primeras acciones. Luego, estas acciones se tienen que hacer, o las primeras acciones, en 48 horas. Igual que la derivación. En este caso se tiene que derivar al centro de salud, que es una atención gratuita, al servicio de psicología. Entonces hay una ficha de derivación, ese es el modelo de la ficha de derivación. Retrocedemos, tenemos que marcar, a veces pasa de que suben esta ficha de derivación en blanco. Tienen que marcar ahí a dónde están derivando y por qué están derivando. Luego hacemos el seguimiento. Y aquí nos reunimos con los tutores para saber cómo estuvo el estudiante. A partir de este plan que implementó el tutor en el aula, converso con los estudiantes, converso con los padres. Y recuerden que toda acción que tenemos debe tener una evidencia. Puede ser una ficha de entrevista, puede ser un acta. Y también ahí, en el caso de tutoría, es el plan o el monitoreo del plan de tutoría. Ahí está también el formato. Y ya para cerrar, yo cierro el caso cuando puedo decir que ya no hay violencia, que se cumplieron todos los pasos y que garantiza esa continuidad educativa. Para lo cual cito a los padres para informarles el cierre. Y hacemos un acta, el acta de cierre, ¿no? Donde hablamos acerca de que esta reunión es para explicarle acerca de este cierre, donde se han cumplido todas las acciones correspondientes al protocolo y nuevamente tiene que ser firmada. Si no se firma, no tiene valor este documento. ¿Y quiénes tienen que firmar sobre todo este documento, esta acta de cierre? ¿Quiénes lideran los protocolos? El director y el responsable de convivencia. Exacto. Ellos tienen que firmar como mínimo, estar presentes cuando se hace un cierre de caso. Bien, retrocedemos por favor. Y con esto ya damos el cierre y todo eso tiene que ser registrado en la plataforma CICB, ¿no? Y en el caso de colegios públicos se informa al CONEI este cierre. En el caso del protocolo 2, ¿cuál es el protocolo 2? ¿Qué tipo de violencias atiende? Física con lesión, violencia sexual y con uso de armas. Ya se han presentado casitos donde ha habido uso de armas. Igual son 4 grandes pasos, que es acción, derivación, seguimiento y cierre. Lo lidera el director junto con su responsable de convivencia. Si es un caso de violencia física con lesión, violencia sexual, se tiene que inmediatamente atender esa salud física que está dañada, está afectada. Entonces tenemos que derivarlo o ver esa atención en medicina. Luego ya se reúne con los familiares involucrados, se le informa el hecho, las acciones que va a hacer la institución educativa, también las medidas de protección que va a tomar la institución educativa para que no sucedan nuevamente estos hechos y se les orienta para realizar la denuncia. Esa es la gran diferencia de protocolo 1 a protocolo 2. En el protocolo 2 tiene que haber una denuncia y se le tiene que orientar al padre a que realice la denuncia y eso lo tengo que registrar en un acta. Si el padre no quiere hacer la denuncia, me dice, sí lo voy a hacer, pero al final nunca me entrega el documento porque yo tengo que tener la evidencia que he hecho la denuncia, al colegio le corresponde informar a las autoridades sobre ese hecho de presunta violencia. Le corresponde muy bien, puede avisar a la policía o puede avisar a la fiscalía. Tienen un modelo de comunicación, como hace el oficio para comunicar. Ustedes comunican el hecho como institución educativa. Ustedes no pueden hacer la denuncia porque ustedes no saben si sucedió o no sucedió. Ustedes comunican, hubo este hecho y esto va a pasar, en este caso cuando son menores de edad, pasa a la Fiscalía de Familia. Y ellos pasan a una evaluación. Le hacen un peritaje, dependiendo si es un tema de violencia física con lesión, van a pasar por un peritaje con un médico para que vea cuáles son las lesiones, o también por cámara Gesell en los casos que correspondan. Entonces, esos son los modelos para informar a las autoridades porque a ellos les compete hacer esta investigación, no al colegio. Luego, nuevamente, se tiene que registrar en el libro de registro de incidencias, se reporta en el CICB, con el tutor se trabaja para que haga su plan de tutoría y este hecho tiene que ser informado al UGEL, tanto el hecho como las acciones que han realizado. Ya conocieron a la directora del UGEL 03, se llama Carmen Rosa Medina Rosas y tiene que ser dirigido a ella. Y ya posteriormente va a ser derivado un especialista para que atienda el caso. Y también
tenga comunicación, a veces nos comunicamos con ustedes para también orientarlos cuando ya tenemos estos expedientes, estos documentos. Procede, Broncle. Y luego también tenemos que hacer la derivación. En el caso de violencia física, se tiene que derivar al centro de salud. Violencia sexual, sí o sí, se tiene que derivar al CEN. Yo hago mi ficha de derivación, ya posterior a ello hago lo que es el seguimiento, conversando con el tutor, conversando con los padres, y igualmente hago el cierre ya cuando garantizo que no hay violencia y se han cumplido todos los pasos, todas las tareas, hacemos un acta con los padres, incluido tiene que estar el director y el responsable de convivencia. Y todos estos hechos tienen que estar reportados en la plataforma CICEBE. Ahora, protocolo 3, 4 y 5, ¿quiénes están involucrados en esos protocolos? Personal de la institución educativa hacia el estudiante. Y nuevamente, son 4 acciones, ¿no? Acción, derivación, seguimiento y cierre. Lo lidera nuevamente el director y el responsable de convivencia. Se tienen que reunir con los padres, es la primera acción que tienen que tomar y se le tiene que orientar para hacer la denuncia. Si no hace la denuncia el padre, al colegio le corresponde comunicar a las autoridades para que realicen ya toda la investigación correspondiente. Se tiene que tomar las medidas de protección para que no sucedan nuevamente hechos de violencia. Solamente en el caso de violencia sexual se tiene que separar preventivamente a ese personal hasta que termine las investigaciones. Se registra en el libro de registro de incidencias, también se tiene que reportar este hecho en el CICEBE, se coordina con el tutor las acciones que pueden ser individuales o grupales y también hay esta opción de recabar mayor información sobre el suceso. Eso quiere decir, si hay algún estudiante que ha evidenciado este hecho, si pasó en el salón de clase, le puedo preguntar a los estudiantes qué es lo que han visto, o de repente algún colega o alguien de la institución educativa que haya hecho el hecho. Pero recordemos que no tenemos que revictimizar. Yo no voy a preguntar a la víctima o a la presunta víctima. Entonces, eso ya le corresponde al perito que va a hacer la evaluación. Igual, aquí tengo que informar, como el anterior protocolo, al UGEL 03 sobre el hecho. Y tengo que hacer la derivación cuando es violencia psicológica y física al centro de salud y cuando es violencia sexual tiene que derivarse al CEN. Hago el seguimiento tanto con el tutor, también hago el seguimiento con los padres, también si tengo contacto con los aliados, con el centro de salud, puedo hacer ese seguimiento y ya cuando se han cumplido todas las acciones, puedo decir que ya cesó la violencia, hago el cierre mediante un acta y todo ello tiene que estar registrado en el CICEBE. Entonces, hasta ahí son los 5 protocolos. Muy brevemente les voy a explicar cómo ingreso, cómo atiendo estos casos en el CICEBE para luego comentarles el protocolo 6, que también sucede en casos dentro de la institución educativa. Ingreso a la plataforma CICEBE, en intranet, registro mis datos sin iniciar sesión y me va a ingresar a la plataforma CICEBE, luego voy al módulo de seguimiento. Y en ese módulo me va a aparecer el nombre de mi institución educativa, hago clic en buscar y me van a aparecer esta lista de todos los casos, de todos los años que ha tenido la institución educativa. Hago clic en ese botón de color azul y luego me va a aparecer los casos. Primero va a ser una pantalla de descripción del caso y yo hago clic en tareas. Y ahí van a aparecer todas las tareas que yo tengo que subir en esta plataforma. ¿Quién sube las evidencias? El responsable de convivencia. El director me va a llamar y me va a decir, señorita, acabo de subir, entrar a mi CICEBE y está como bloqueado. Porque desde la cuenta del director él solamente monitorea, observa que el responsable de convivencia pueda subir las evidencias. Y lo primero que tiene que hacer es registrar los DNIs de las personas involucradas. Si no registras el DNI, no se va a habilitar esta plataforma para registrar las evidencias. Entonces, obligatorio registrar los DNIs. Luego acá te va a pedir identificar actores, hacemos clic aquí en ese botón de color azul y vas a seleccionar DNI y vas a colocar el número de DNI. Como está conectado a la RENIEC, inmediatamente va a salir la información de ese estudiante. Si es persona extranjera, ahí también hay la opción de pasaporte o carnet de extranjería. Pero ahí sí tienen que registrar los datos de manera manual. Entonces, esta es la plataforma CICEBE. Acá te dicen cuál es la evidencia que tienes que subir y cuál es el plazo, en qué tiempo lo tienes que subir. Y
ya para cerrar el protocolo 6. Este protocolo es cuando hay violencia de parte de un familiar o de una persona externa, como trata de personas, hacia el estudiante. Entonces, lo primero que tengo que hacer es una reunión con el padre o con la persona que no sea el agresor. Si el estudiante me dice, mi papá me ha agredido, me ha golpeado, ¿cito al padre? ¿O a quién cito? A la madre. Exacto. Tengo que citar quien no sea el agresor. Luego, le oriento en relación a cuáles son las acciones que se van a realizar, que también tiene que hacer una denuncia. Si no la hace esta persona al colegio, le corresponde comunicar sobre este hecho y tengo que informar al UGEL. Esto no va en el CICB, pero sí tiene que estar registrado en un acta de esta conversación que han tenido con el padre. Coordino para que sea atendido por el Centro de Emergencia Mujer. También hago las coordinaciones con la DEMUNA para que también haga una intervención en la institución educativa y cuando ya he hecho esas intervenciones, esas coordinaciones, ya ahí puedo cerrar el caso porque esto ya tiene otro proceder más legal. Ese es el protocolo 6. Entonces, ahora vamos a ver si aprendieron. Entonces, vamos a ver casos. Les voy a presentar el primero, a ver si están atentos. Entonces, esta es la plataforma CICB. Cuando hay un reporte de un caso, en la descripción van a encontrarlo de esta manera. El tipo de violencia que dice psicológica, discriminación, quienes están involucrados, de personal a escolar y te dan más datos de la situación, ¿no? Quienes están involucrados. Y acá te da la descripción. Dice así, desde hace varios meses vengo reiterando las notas faltantes del segundo bimestre del año escolar, pero no encuentro respuesta. El estudiante tiene buenas calificaciones, no se pueden demorar tanto en entregar las notas. Esto me lleva a una preocupación muy grande. ¿Qué tipo de violencia es y qué protocolo utiliza? 3. No es violencia. Eso. Era una pregunta con trampa. No es violencia. Exacto. Entonces corresponde proceder a lo que viene a ser la anulación del caso. Entonces voy a solicitar, ¿y quién solicita? El director. Solicita la anulación del caso. ¿Cómo? La gran pregunta. Hay un formato establecido para la anulación del caso. Está dentro del QR, este formato. Son 2 hojas donde aquí se registran cierta información y te dicen los criterios para la anulación del caso. Primer criterio, que sea un reporte que es duplicado. A veces pasa que el papá reporta, la mamá reporta, el colegio reporta. Y tenemos que hacer la anulación de los 2 casos adicionales. Entonces, ahí marca así. Si te pasa eso, marca así. También reportes con información incompleta. El CICB es un reporte que lo puede hacer el estudiante, el padre, de manera anónima. Y a veces pasa de que reportan, por ejemplo, ponen el estudiante XXX y el otro, el agresor, ABC. Van al aula, preguntan, indagan y no ha habido ningún caso de violencia. Entonces hay información incompleta y no se puede detectar algún hecho de violencia que haya pasado dentro de esa aula o en la institución educativa. Entonces ahí puedo anular el caso. También cuando hay información errada. A veces sucede de que, por ejemplo, hay colegios que tienen nombres similares. Por ejemplo, los colegios Innove School, Saco Oliveros, Trilce, Pamer, y a veces se equivocan y lo registran en un colegio que no corresponde. Entonces, eso también se puede anular. Y el último criterio, el reporte no constituye un hecho de violencia escolar. Cuando se constata que el hecho descrito en el reporte no constituye un hecho de violencia escolar, como justo pasó en el ejemplo anterior, ahí marco sí. Acá describo y tengo que adjuntar evidencia de la conversación con los padres, hay evidencia que tengo que registrar. Eso tiene que ser firmado por el director y el responsable de convivencia y lo tienen que enviar al correo. En la parte final le vamos a brindar nuestros correos. No es por mesa de parte, es por los correos que tienen que enviarnos y esto se va a proceder a enviar al Minedu, quien es el Minedu quien evalúa si se da la anulación o no del caso. Igual se les mantiene informado cuando muy bien acepta la anulación o niega la anulación. Entonces, ahora pasamos al ejemplo 2. Le doy pase a Lisette. Gracias. Bueno, ya están viendo los casos, están analizando, me parece muy bien, excelente. En este caso número 2,
El día de ayer, en la hora de salida, la menor fue atacada fuera del colegio por 3 de sus compañeros. La insultaban, no la dejaban avanzar, la empujaban, le jalaron los cabellos, dejaron de atacarla porque pasó una docente de la IE, pero en una situación que puede volver a suceder. Es una situación que puede volver a suceder. Caso de la vida real, caso de nuestro CICB. A ver, ¿qué tipo de violencia será? Primero, ¿es violencia o no es violencia? Sí. Muy bien. Segundo, ¿qué tipo de violencia será? Física, ya. ¿Con lesiones o sin lesiones? Sin lesiones. Siempre en este tipo de casos tenemos que fijarnos de los datos que están en el mismo reporte CICB. En la parte superior encontramos que dice datos de la violencia y también dice tipos de violencia, ¿no es cierto? Ahí nos está indicando que se trata de un caso de violencia física, pero sin lesiones. Eso quiere decir que la persona que lo haya reportado, que bien puede ser el padre, el docente, el director o cualquier otra persona que haya sido testigo, ha evidenciado de alguna forma que no ha habido mayores lesiones o mayor gravedad. ¿Qué pasa si por A o B, en este caso, dijera el reporte sin lesiones, pero resulta que sí hubo lesiones, ¿no? Con posterior indagación por parte del responsable de convivencia o del director. ¿Qué pasaría? ¿Seguimos trabajando en este reporte o tenemos que hacer un nuevo reporte? ¿Por qué? ¿Hay diferencia en la atención a un caso sin lesiones con un caso con lesiones o no la hay? Si no es cierto, ahí aplicaríamos otro protocolo y por ende lo correcto es que volvamos a hacer el reporte siempre que nos hayamos asegurado que efectivamente ha habido lesiones, con alguna atención médica, ¿no es cierto?, con un documento que realmente nos acredita. Bien, pero en este caso estamos trabajando desde un caso física sin lesiones. ¿Qué protocolo es? Protocolo 1. Muy bien. A ver, yéndonos un poquito más allá. ¿Qué corresponde hacer de manera inmediata? Ya. A ver, protocolo 1, efectivamente, ¿no es cierto? El protocolo nos dice y nos permite solamente en el protocolo 1, no tanto, entrevistar, sí, de forma de indagar, ¿no es cierto? No tanto como para revictimizar, no tanto como para enfatizar si pasó o no pasó así, si yo creo que es esto y no tal como me lo han dicho otras personas, no, sino simplemente para recoger información. Netamente, porque lo otro ya sería revictimizar, hacer vivir esa experiencia dolorosa nuevamente, que no podemos hacer, ¿sí? Muy bien, excelente. Entonces quiere decir que Abigail acá es una excelente maestra, les ha, en este caso, ilustrado de los protocolos. Acá estaban los pasos. El primer paso que ustedes habían dicho, protocolo 1, y básicamente comunicarse con los padres de familia, entrevistar a los estudiantes. También es parte del protocolo anotar en el libro de registro de incidencias, que dicho sea de paso, deben de tenerlo en un lugar público, en la dirección, que sea visible para la vista de todos, pero que no sea manipulado por todos, solamente por el responsable de convivencia y por el director, y coordinar con el tutor, establecer el plan de tutoría. En segunda instancia, la derivación. Derivación como tal ¿a quién? Al estudiante, ¿no es cierto? Pero siempre en coordinación con los padres, en la medida que vaya a necesitar. Sea psicólogo, sea médico, sea CENDE, MUNA, de acuerdo a las necesidades del estudiante se hace la derivación. Posteriormente es el seguimiento, conversando con el tutor. ¿Quién hace el seguimiento? A ver, el director, el responsable de convivencia, el responsable de convivencia, efectivamente, ¿no?
¿A quién? Al tutor de aula, ¿no es cierto?, de ese estudiante. No es que el responsable de convivencia vaya a realizar las acciones tutoriales con el estudiante, por si acaso, porque a veces creen así y me dicen, señorita, entonces yo como responsable de convivencia tengo que hacer todo lo que es tutoría con todos los estudiantes. No, lo hacen los docentes, tutores, y los responsables de convivencia hacen el seguimiento a esos docentes tutores, ¿sí? Hay que aclarar ese punto. Y finalmente, claro, y se establecen los compromisos y lo que sea necesario, y finalmente ya se puede cerrar el caso. ¿Cómo? Cuando se haya garantizado que esos hechos de violencia cesaron, terminaron, no se han vuelto a producir, ¿sí? Y se cita a los padres para informar de las acciones que hemos realizado. Se hace siempre con el acta correspondiente de cierre, con la firma de los padres y la firma del responsable de convivencia, y finalmente se puede dar recién ahí por cerrado el caso, ¿sí? Muy bien, entonces vamos con un tercer casito y le voy a dar el pase acá a mi colega, Von Congle. Este es un caso real, todos los 3 casos, así aparece en el reporte del CICB. El otro le han escrito porque no se leía bien, pero ahora sí lo pueden leer bien. Es de una institución educativa de la región Lima, de la provincia de Lima, de un distrito de Lima, lo hemos borrado para que no se identifique, pero sí aparece la edad, el sexo, aparece la presunta agresora también y los datos de la presunta víctima. La estudiante de iniciales, recuerden siempre iniciales, del segundo grado de educación secundaria, manifiesta que el día jueves 16 de agosto, ha pasado el año pasado, la estudiante de iniciales del 4º grado de educación secundaria le pidió ir al baño en 2 oportunidades, en diferentes momentos, accediendo a acompañarla en un segundo momento, queriendo que iba a contarle algo. Ya en el baño señala que la estudiante cerró la puerta del inodoro y le dijo algo a ella, no entendió bien por encontrarse nerviosa, siendo besada en ese instante sin su consentimiento. De inmediato se presentó el auxiliar del 3er grado de secundaria, que tocó y abrió la puerta y las llevó a cada una de ellas con su respectiva auxiliar de educación. Entendemos que este es un hecho que ha sucedido en un colegio público, en un colegio de mujeres. Pregunto, ¿violencia escolar? Sí, incluso está tipificado arriba, tipo de violencia sexual, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos. Quiero ampliar de pronto algo que dijo Lisette. Si nosotros tenemos un caso que fue reportado y nosotros comprobamos a través de diferentes averiguaciones que hemos hecho que no corresponda a ese protocolo, lo tenemos que reportar en otro. En este caso, así violencia psicológica y fue reportado y tenemos evidencia de violencia física, lo tenemos que reportar como violencia física. Y tenemos que completar las tareas en los 2 reportes. Es importante tener claro eso. Completamos las acciones en los 2 reportes. Solo hay diferencia porque en el segundo, ¿qué cosa hay? ¿Qué hay en el segundo? Hay lesión. Pero ¿qué varía dentro de las tareas? La denuncia. Que no les gusta a veces. Porque dice, la imagen de mi colegio está en la comisaría. Hay un hecho de violencia. Más aún ustedes de colegios privados. Implica denuncia policial el segundo reporte. Que no lo hacen ustedes, sino lo tienen que decir a la madre o al apoderado que lo haga. En el caso de que no lo haga, ustedes comunican, ya les ha presentado a Abigail los oficios. En este caso, ¿qué hacemos? Primera tarea. ¿Qué caso era? ¿Qué reporte? ¿Qué tipo de protocolo aplicamos? 2. Protocolo 2, entonces, violencia sexual entre estudiantes. ¿Hubo contacto físico? Sí. ¿Qué hacemos? Comunicamos a los padres de familia. Si fue reportado por un padre de familia, entonces lo citamos. Hay este hecho de violencia
sucedido y le comunicamos. Y tomamos las medidas de protección. ¿Qué medidas de protección podemos realizar en ese caso? ¿Qué hacemos? Recordemos, una es estudiante de cuarto de secundaria y la otra es estudiante de segundo de secundaria. ¿Podríamos separarlas? ¿Cambiarlas de turno si es un colegio público? ¿No? ¿Podríamos acompañarla a la presunta víctima cuando vaya a los servicios higiénicos? Tomamos medidas de protección. Cada institución educativa toma de acuerdo a la situación. Salvo que, en el caso de violencia, cuando hay denuncia, la Fiscalía le señale, tiene que separar 100 metros del presunto agresor de la presunta víctima. Cuando hay una orden judicial. Porque sí, se da esos casos. Le dan una indicación que a 200 metros, pero si el colegio es chico, entonces no puedo hacer 200 metros. Pero debo tomar medidas de protección. ¿Sí? Entonces, y luego no tenemos que olvidarnos siempre el registro, en el libro de registro de incidencias, comunicarlo al UGEL. Y sobre todo, establecer con el tutor de esas aulas, trabajar un plan de tutoría grupal. Sin olvidar que a la presunta víctima tenemos que hacerle un soporte emocional. ¿A quién derivamos? ¿A quién podemos derivar un hecho de violencia sexual? Ya lo dijo muy claro Abigail. Al Centro de Emergencia Mujer. Ellos van a ir al momento. Los llaman y vienen. Eso se mueve porque tienen un pool de profesionales, desde psicólogos, abogados y todo. Lo derivamos. Porque la afectación, imagínense una chica de segundo de secundaria, ¿cuántos años tiene más o menos? Entre 13 años y 14 años. Frente a una estudiante de 16 o 15 años que está en, o sea, la situación que pueda darse, el temor que puede generar en ella. ¿Qué hacemos de seguimiento? Recuerden, en la plataforma así se ve, para un hecho de violencia hay 3 momentos en que citamos a los papás. En el primer momento, en la atención, en el seguimiento para decir cómo está, y ¿en cuál es el otro momento? Para el cierre. Recuerden, el cierre principalmente cuando nosotros presentamos un documento de cierre, los del Ministerio de Educación, los de CICB, van a llamar al padre de familia. Si firmó, está de acuerdo con ese cierre. Nosotros no sabemos quién lo reportó, pero ellos sí saben quién lo reportó. O fue un padre de familia o fue un estudiante. Si lo hicimos nosotros es más fácil. Pero si nos lo reportaron, lo hacemos las tareas. Y el cierre, siempre, cuando se ha garantizado, ¿qué cosa? El cese de la violencia. Eso es cuando está reportado un hecho de violencia. Un proceso penal sigue otra línea. Nosotros, como institución, cumplimos con lo que manda la norma. La Fiscalía seguirá sus procesos de investigación, como decía Abigail, a la víctima pasará a cámara Gesell y averiguarán y descubrirán si fue falso o no fue. Eso más se da incluso cuando hay violencia de un adulto, de un maestro o una maestra, hacia un estudiante. Pero si hay denuncia policial, si hay intervención. Eso sigue un proceso. Tenemos casos que como colegio han cerrado su proceso, pero sigue todavía en el ámbito penal, porque ese es otro camino. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra tarea como educadores es realizar dentro de los 3 lineamientos. ¿Cuáles principalmente? Atención, no. Prevención y promoción. Si trabajamos eso de todas las formas, tendremos, ¿qué cosa? Pocos casos de atención. Si dejaemos o descuidamos o no hacemos actividades donde vamos a promover una sana convivencia, donde hay respeto, comunicación asertiva, todo eso,
llegaremos a casos de violencia escolar. Solo para cerrar, maestras y maestros, directores, directora, responsable de convivencia, cuando tenemos un caso reportado, no nos ponemos a decir, no es cierto. ¿Qué hacemos? Cuando tengo un caso reportado en el CICD, ¿qué hacemos? Lo atendemos, punto. Lo atendemos de acuerdo a ¿qué? Al protocolo. No a lo que yo creo. Puede entrevistar al vecino o al otro. No, dice al estudiante. Yo no entrevisto a los demás, al estudiante, dice el protocolo. ¿A dónde lo derivo? ¿A la fiscalía? Si dice a la fiscalía, no a un abogado. O sea, sigo los pasos allí. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo reporto, ya siguen otros procedimientos. Entonces, hemos explicado acerca de los protocolos y hay un tema muy importante que también queremos abordar en esta reunión, que es en relación a las infracciones por incumplimiento de la gestión de la convivencia escolar democrática, para lo cual está como ponente el doctor Carlos Ángeles. Él es el coordinador de supervisión de las instituciones educativas privadas del UGEL 03. Recibámoslos con fuertes palmas. Qué gusto tenerlos a ustedes aquí presentes esta tarde, en la que estamos convocados alrededor de un tema muy preocupante, la violencia. La violencia existe, existió, probablemente existirá, pero para eso la escuela, la institución educativa, la educación, las personas involucradas en la educación se preocupan por prevenirla, por gestionarla, por evitarla en la medida de lo posible, porque las instituciones educativas, las escuelas, las aulas, las personas, las familias no están fuera de la sociedad, forman parte de la sociedad. Cada escuela es una microsociedad en sí misma y refleja, por tanto, las conductas, los patrones, los errores, los aciertos, las ventajas y las desventajas que también hay alrededor nuestro en la sociedad. Muy bien. Los sociólogos se preguntaban y han estudiado mucho respecto a la estructura social, a la organización social. Y ellos decían de que básicamente, de manera muy simple, lo voy a presentar, la sociedad se estructura siempre alrededor de dos cosas, de dos polos: lo bueno, lo malo, lo moral, lo inmoral, lo ético, lo antiético, y finalmente en lo legal y lo ilegal. Cuando las sociedades avanzan un poco más en su formación, llegan al Estado de Derecho. Y en el Estado de Derecho es que precisamente se crea el concepto de Estado. Y el Estado es el que crea el concepto de las leyes. Y las leyes son las que finalmente vienen a normar los comportamientos y digamos, la forma como cada persona debe de desempeñarse dentro de la sociedad. Dicho esto, a nosotros particularmente, a las instituciones educativas, también les alcanza, por supuesto, la obligación de cumplir la norma, de cumplir la ley. Por supuesto que ustedes saben que el incumplimiento acarrea siempre una consecuencia, y esa consecuencia se grafica en una infracción, y esa infracción conduce siempre a una sanción. De manera que lo que voy a explicar es solamente de carácter ilustrativo, es para que ustedes tengan conocimiento de qué puede pasar si involuntariamente, por desconocimiento hasta hoy, porque ya no va a ser desconocido, cometemos o llevamos a cabo una acción que nos puede acarrear, ojalá no sea así, una sanción. Pero el tema que hoy día han tocado las colegas con mucha soltura y solvencia tiene que ver sobre los protocolos de atención de violencia en general. Pero ¿de dónde nace, de dónde vienen básicamente todas estas normas y estos procedimientos que han tratado muy bien las colegas? En la Convención de Derechos del Niño, que como ustedes saben es el pronunciamiento legal del organismo de las Naciones Unidas, que quiere decir que es el más alto rango legal que nos puede obligar a nosotros,
Ya se habla de una protección especial al niño y adolescente. Nuestra Constitución Política, desde luego, recoge ese mismo interés, y finalmente es el Código del Niño y el Adolescente quien plasma ya de manera mucho más precisa la protección en materia de educación y en materia de protección también de la integridad del menor, lo que viene a ser la protección a la integridad física y a la integridad psicológica. Es ahí donde se dice que los niños tienen derecho a ser respetados por sus educadores. Mire, estamos hablando del Código del Niño y Adolescente. Dice también que los directores están obligados a proteger a los estudiantes, y da una serie de pautas y da una serie de obligaciones taxativas, es decir, claras, que deben ser cumplidas. Dice que deben de comunicar a la autoridad competente, y hemos visto el plazo, 24 horas, los casos de, y lo voy a enumerar textualmente: maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en agravio de los alumnos. Ojo, obligación del director o directora. También reiterada repitencia y deserción escolar, reiteradas faltas injustificadas, consumo de sustancias tóxicas, desamparo y otros casos que impliquen violación de los derechos del niño y del adolescente, y otros hechos lesivos. Estas son obligaciones de los directores. En una línea, por supuesto, estamos viendo lo que tiene que tomarse en cuenta para efectos del tratamiento de la violencia, pero vemos también una serie de obligaciones que van conexas a la protección integral de los derechos del niño y del adolescente. Entonces, de ese código deviene la Ley 29.719. Desde el año 2011 existe la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, en general, públicas y privadas, de la cual deviene su reglamento el Decreto Supremo 010 del 2012. De allí, de estos dos precedentes, tenemos el 04 del 2018, que es el que ustedes trabajan habitualmente, y su modificatoria que se ha tratado aquí de forma expresa, que es la 274 del 2020. También tenemos la ley 30403, que es la ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños y adolescentes. Eso es un tema que lo tienen que tener muy claro y muy presente también, digamos, en la consideración de lo que es la violencia escolar. Aquí dice, en esta ley, indica claramente que los niños tienen derecho a buen trato. Mire, es la primera vez que aparece la expresión derecho al buen trato. Y dice, los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tienen derecho al buen trato, que implica recibir cuidados, afectos, protección, socialización y educación no violentas, en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en el que se le brinde protección integral. Ahí está su reglamento. Y finalmente, al lado derecho de ustedes pueden ver la ley 26549, que como ustedes saben es la ley de centros educativos privados, que tuvo una modificatoria en enero del 2020 con el decreto de urgencia 02, y del cual ha devenido el año 2021 el decreto supremo 05, que es el reglamento de la ley 26549, dentro del cual existen la tabla de infracciones que tienen relación con los incumplimientos que pudieran devenir de la aplicación del protocolo de atención y de prevención de la violencia. Por ejemplo, es una infracción, y así está descrita, y cumplir con afiliar a la institución privada a las distintas plataformas virtuales destinadas a colaborar en la prevención y atención de la violencia escolar. Eso no es otra cosa que actualmente el CICB. A estas alturas, todas las instituciones educativas públicas y privadas deben de estar afiliadas al CICB. No hacerlo constituye una infracción que puede devenir en una sanción de carácter leve. Las sanciones de carácter leve equivalen desde 1 hasta 10 unidades impositivas tributarias. La segunda infracción es incumplir con registrar las acciones tomadas para la atención de los casos de violencia sexual y o física con lesiones y armas entre estudiantes, y de violencia psicológica, física
o sexual del personal de institución educativa privada a un estudiante del libro de registro de incidencias y en los sistemas informáticos. No registramos en el libro de incidencias, no registramos en el CICB, estamos cometiendo una infracción que contraviene lo dispuesto en el numeral 43.4 del artículo 43 del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas, solo que en esta oportunidad es una falta grave, y las faltas graves pueden ser sancionadas hasta con 50 unidades impositivas tributarias. Hay otra infracción que se describe como no contar con un procedimiento para la atención de denuncias o quejas por casos de prevención y atención de violencia escolar, de acuerdo con la Ley 29.719, ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y su reglamento y demás disposiciones normativas emitidas por el Minedu. El plazo máximo es 24 horas. Es decir, ustedes no tienen que presumir, no tienen que hacer una investigación previa, no tienen que recibir alguna declaración previa. Simplemente tomado conocimiento del caso, tienen que trasladarlo. Y seguramente le dirán, ¿no? Le pueden decir los profesores que han sido de repente incluidos dentro de esa comunicación: oiga, pero yo tengo derecho a la presunción de inocencia. Oiga, pero usted no me ha probado nada, yo soy inocente. Es que la norma no dice que debe hacerse alguna acción previa. La norma dice que, conocido el hecho, se remite la información. ¿En carácter de qué? De presunción. Porque tampoco no vamos a enviar una comunicación a la Fiscalía o a sentar una denuncia diciendo y asegurando que tal persona ha cometido tal o cual hecho. Con carácter de presunción se comunica y hasta ahí llega la responsabilidad, siempre dentro de las 24 horas. Tanto al Ministerio Público, o en este caso la denuncia a la autoridad policial, o también, y además quiero decir, a la UGEL. Bien, es muy corto lo que tenía que explicarles en este sentido. Yo quiero aprovechar la oportunidad para recordarles a ustedes que forman parte de las instituciones educativas privadas que el plazo para que registren a sus trabajadores, docentes y trabajadores administrativos en el REGIEP está por vencer, si es que no ha vencido. No recuerden ustedes que son 15 días después de haber iniciado las clases. Asimismo, se va a publicar la relación de instituciones educativas privadas que no han cumplido con enviar la información requerida en el artículo 14 del Decreto Supremo 005, que ustedes saben que es la información que se le comunica a los padres de familia antes de terminar el año, todas las condiciones y todo lo demás. No se olviden de eso, por favor, porque para eso también hay infracción y como consecuencia de ello también hay proceso administrativo sancionador con la consecuente multa que nadie quiere, por supuesto. Yo les agradezco y como siempre estamos a su disposición por intermedio aquí del equipo de convivencia. Muchas gracias otra vez. Agradecemos al doctor Carlos Ángeles por habernos acompañado en esta reunión y brindarnos la información referente a las infracciones. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Hemos seleccionado unas cuantas preguntas nada más, las más representativas, para que pues no se queden con esas dudas y puedan, digamos, tener mayor claridad al momento de que se presentan esas casuísticas. Una de ellas dice así: ¿por qué no existe en la plataforma CICB un filtro que sea capaz de verificar que lo que se reporta sea cierto o no? A ver, Abigail, ahí nos va a poder responder. Recordando que la plataforma CICB es una plataforma del Minedu donde cualquier persona puede registrar algún hecho de violencia. La plataforma CICB cada cierto tiempo tiene algunos cambios de acuerdo a las recomendaciones que se van dando dependiendo a cómo se va la casuística. Cada cierto tiempo hay ciertas actualizaciones. Es importante entonces trabajar sabiendo que la información puede ser dada por cualquier usuario, puede ser desde el estudiante, maestro o una persona que haya visto el hecho de violencia, sensibilizar, trabajar ese aspecto de la institución educativa, explicarle también acerca de los protocolos y cuál es el proceder. Sucede que muchos de los padres consideran, de acuerdo a la crianza que han tenido anteriormente, que si reportan algún hecho de violencia o hasta lo mencionan como denuncia,
se va a expulsar al otro compañero o al otro estudiante o al docente. Es importante explicarle también cuál es el proceder, que va a pasar por un periodo de evaluación, que se tiene que hacer la denuncia también. Entonces, eso también, esa información apoya a también hacer un filtro dentro de cada institución educativa para que puedan hacer estos reportes en la plataforma CICB. Claro, de repente un poquito para complementar, efectivamente, muchos papás creen que con el hecho de reportar en el CICB, primero lo catalogan como denuncia, que no es simplemente un reporte. Y piensan por adelantado que el reportarlos en esta plataforma implica que los van a suspender, que los van a expulsar o que les van a dar algún tipo de castigo. Y no es así. Hay que sensibilizar en la comunidad educativa que estos protocolos básicamente son todo un proceso largo que va a implicar la presencia de los padres, sobre todo, de ambos involucrados, tanto presunto agredido como presunto agresor. Y además de que cualquier tipo de denuncia o reporte, en este caso falso, también se puede configurar como un tipo de delito, por tipo de difamación u otros según la configuración que sea del caso. Y eso hay que sensibilizar, hay que avisar en nuestros colegios, a la comunidad educativa, porque no es hay que tomarlo con seriedad. ¿Sí? Otra pregunta. En la entrevista con los alumnos, ¿debe ser en compañía de sus padres? En el caso del protocolo 1 debe de haber una entrevista, va a recabar cierta información con los estudiantes. En el protocolo, los demás protocolos no menciona que tiene que haber la entrevista. Recordando que cuando nosotros abordamos a un estudiante siempre es recomendable el tema de una autorización de los padres. Por eso también hay una reunión con los padres de familia y en ese momento de la reunión podemos decirle y pedir la autorización para realizar la entrevista con sus hijos. Igual ellos también están en la potestad de aceptar o si no también de negar. Muy bien. Otra pregunta, ¿los casos que se escriban en el cuaderno de incidencias deben registrarse en el CICB? En el libro de registro de incidencias, justo como mencioné, es de acuerdo a al modelo que nos brinda el Minedu, que son 2 hojas. Dentro de ese libro de registro de incidencias tienen que estar registrados todos los hechos de violencia, entre estudiantes, de estudiante a docente, de docente a estudiante o entre adultos. De repente entre docentes, todos los hechos de violencia están registrados ahí. Solamente del protocolo 1 al protocolo 5 están registrados en la plataforma CICB. Muy bien. En el caso del protocolo 2, ¿es necesario acompañar a los padres de familia a realizar la denuncia o él o ellos pueden realizarlos de manera personal solos? En el caso del protocolo 2, como ya conocemos, se tiene que orientar a realizar la denuncia. En este caso, no es necesario acompañar lo que realice. Basta que nosotros orientemos y que eso quede la constancia de que es orientación en el acta, con eso basta, con información, y luego también le solicitamos que nos entreguen ese documento que ha realizado la denuncia. Bien. Ante caso de supuesta violencia sexual, ¿es necesario recabar las declaraciones del supuesto agresor? Aquí hay que reiterar, a la institución educativa no le corresponde hacer las investigaciones. A la institución educativa le corresponde velar por esa continuidad educativa, por ese soporte socioemocional. Quienes hacen las indagaciones, los que hacen las entrevistas, es en Cámara Gesell o si no los peritos. Y eso es a partir de lo que hacen la denuncia, que lo derivan a la Fiscalía y ahí ya hacen este proceder donde hacen las indagaciones. Ok. ¿Hay forma de que los padres de familia denuncien en el CICB sin avisar a la IE? Claro. Todos los reportes, nuevamente reitero, son reportes, no son denuncias. Igual cuando ustedes ingresan en el CICB van a ver que dice presunto hecho de violencia. Es de manera anónima. Ni nosotros como GEL ni ustedes como institución educativa pueden saber quién ha hecho el reporte. Los únicos que saben, igual se guarda de manera confidencial, son las personas del Minedu, que es una plataforma de esa institución. ¿Desde qué edad se considera como caso de violencia cuando un estudiante enseña sus genitales a una compañera? En este caso nos damos cuenta de que por lo que ha descrito, que es mostrar los genitales, viene a ser un caso de violencia sexual. Recordemos que se puede considerar agresor de violencia sexual desde la adolescencia a la persona adulta. Sí, eso está normado por si acaso, para que lo tengan en consideración, porque muchas veces
se registran casos a partir de la adolescencia, 13 Claro. años en adelante. Adolescentes. Porque esto no es algo que se nos ocurre, esto está normado, pueden revisarlo en el Decreto Supremo 004/2018. Y vale recalcar porque muchas veces se reportan casos de presunta violencia sexual entre estudiantes de inicial o muy pequeñitos o de primaria los primeros años, etcétera, cosa que no se puede connotar como violencia sexual, ¿sí? Vale aclarar. Muy bien, ¿quién es el que cataloga la violencia, si es con lesión o sin lesión? Cuando es un caso de violencia física, ahí está siempre la duda que si es con lesión o si es sin lesión. Hay lesiones que son evidentes, ¿no? Como el aspecto si el estudiante está sangrando, si vemos una herida notoria, eso yo creo que no hay ninguna duda, sabemos que es con lesión. Pero a veces hay situaciones donde nos queda la duda. Y ahí, por eso, el primer paso cuando hay un tipo de violencia, es mejor derivar al médico. Y de acuerdo a la evaluación que haga el médico, ahí va a determinar si es con lesión o si es sin lesión. No le corresponde a la institución educativa en sí ver eso si es algo que está en duda, mejor que lo haga un médico. Muy bien. Bueno, esas son las preguntas que nosotros hemos podido recoger. Agradecerles esta participación, ¿no?, tan activa, tan atentos, escuchándonos. Eso es bastante favorable para todos nosotros como GEL y para ustedes también como comunidad educativa. Muy amables por su participación y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, el aplauso para ustedes por estar aquí y siempre velar por el bienestar de sus estudiantes y de toda su comunidad educativa. Muchas gracias. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.